Y ahora, continuando con la segunda conferencia magistral que tenemos para el día de hoy, permítanme presentarles a Cyril Charles Michaud. Es profesor de Sistemas de Recursos Minerales de la ETH de Zúrich. Su investigación adopta un enfoque interdisciplinario en el que se entrelazan métodos, datos y conceptos que abarcan amplia gama de campos para desentrañar los procesos que han dado forma a nuestro planeta y generando los recursos naturales de los cuales depende nuestra sociedad claramente. Se interesa principalmente por cuantificar los procesos geológicos que modulan el tamaño de los yacimientos magmáticos hidrotermales y alojados en sedimentos y por desarrollar también nuevos métodos de exploración y herramientas de decisión que ayuden a localizar los yacimientos más importantes lo antes posible, con el fin de reducir los riesgos económicos y el impacto medioambiental. Entonces, ¿qué controla el yacimiento de un yacimiento mineral? Bienvenido, Cyril, y gracias por tu participación. Gracias, Paul. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Buenos días. Ya sé que quizás ustedes tienen hambre y ojalá le voy a alimentar con un poco de ciencia y nuevas ideas que tenemos en Zúrich. Primeramente, le quisiera agradecer a la comisión organizadora del ProExplo que me invitó en Lima. Me encanta mucho hablar hoy día en frente a tantos profesionales de exploración y no solamente a investigadores, que creo que tenemos que tener una comunicación un poco más activa y entonces me encanta mucho esta oportunidad hoy día. Quiero presentar una pregunta que controla el tamaño de yacimientos minerales. La verdad es que no conozco la respuesta, pero voy a presentar ideas, nuevos datos que quizá puede ayudar y desarrollar la investigación del futuro que vamos a hacer durante los próximos años en Zúrich y en varias otras partes del mundo. Vais a ver que hay bastante cosas muy similares por lo que Máximo presentó. Por supuesto, hay una afiliación y también tiene contribuciones de varios otros colegas como Bertrand Rottier, Adriana Virmont, Lorenzo Tavazzani, Lena Bastian, Luis von Botte y otros como Liz Arturo y otros. Bueno, yo tengo la impresión que ustedes están muy talentosos para encontrar yacimientos minerales, pero cuando descubren este yacimiento mineral, que sea por perforación, por muestreo de campo, mapeo, cualquier sea, inicialmente es imposible saber si estáis encontrado un yacimiento muy pequeño, chiquitito, un yacimiento enorme. Y, sin embargo, los procesos que forman estos yacimientos ya más o menos se conocen. Y eso me parece que es un problema fundamental de la exploración, pero también un problema fundamental de la investigación, que pocos grupos de investigación se han enfocado en esta pregunta. Por ejemplo, esa muestra, que es una muestra muy típica de porfirio de cobre, con alteración potásica, vetas de cuarzo, alteración sericítica también, y unos sulfuros. Podría venir de Tzaracén, en Bulgaria, que es un yacimiento muy pequeño acá. Podría venir debajo de la Lumbrera, que contiene 3 millones de toneladas de cobre. O quizás podría venir de Chuquicamata, que es uno de los más grandes del mundo, que contiene 140 millones de toneladas de cobre. La verdad es que no viene de ningunos, pero al final podría. Y el problema es que con este proceso de exploración para identificar el tamaño del depósito, se necesita invertir un montón en perforación. Y lo que idealmente necesitaríamos es de reducir el riesgo económico, el impacto ambiental también, para identificar yacimientos que siempre se encuentran más en profundidad o quizá bajo cobertura. Y por eso sería ideal si podíamos hacer una estimación, también una estimación muy aproximada, no importa
ahora una estimación muy aproximada del tamaño del yacimiento lo antes posible durante el proceso de exploración. Hoy voy mayormente a hablar de yacimientos de tipo hidrotermal, y eso es una conceptualización de este tipo de yacimiento, donde se necesita una fuente, o quizás varias fuentes de metales, de fluidos, de sulfuro, quizás de sal, también de salinidad. Se necesita un medio de transporte y de enfocamiento del fluido, también energía, por supuesto, para mover este fluido hidrotermal, un sitio de deposición. Y entonces nos podemos preguntar dónde en esta cadena de procesos que forman yacimientos de tipo hidrotermal hay algo que hace la diferencia entre yacimiento pequeño y yacimiento grande. Como le dije, ya sabemos más o menos cómo se forman yacimientos de tipo hidrotermal. La investigación desde 100 años se ha enfocado a conocer los procesos geoquímicos, mayormente que forman esos yacimientos. Por ejemplo, los de tipo magmático hidrotermal, como porfirios de cobre, se forman cuando el sistema magmático en profundidad decasifica de manera enfocada, y el enfriamiento de este fluido forma las vetas, las alteraciones y los sulfuros de cobre. En cuencas también hay yacimientos de tipo MBT que resultan por la interacción de fuentes de sulfuro de hidrógeno y fluidos oxidados que están metalíferos. Pero todavía hace falta entender lo que hace la diferencia entre yacimiento pequeño y yacimiento grande. Eso es una compilación del USGS que solamente enseña cosas muy simples, pero creo que da una información muy, muy importante. Eso es para dos tipos de yacimientos: los porfirios de cobre, aquí a la izquierda, y los yacimientos de plomo-zinc de tipo MBT o que están en sedimentos clásticos. Aquí, al bottom, no me acuerdo la palabra, hay el tonelaje de metal puro, de cobre o de plomo más zinc. Y en el axo Y hay la ley de cobre o la ley de plomo más zinc, y arriba el tonelaje de la mena. Lo que se ve es que para cada una de estas categorías de yacimiento, la ley solamente varía como 10 veces, nada más. Es importante, pero no es mucho menos que la variabilidad del tonelaje de metal, que varía hasta 5 órdenes de magnitud, un factor 100.000. Y eso es la pregunta que tengo. ¿Por qué esos yacimientos que se forman de la misma manera tienen una variabilidad tan grande de tamaño? Arriba lo que se ve, y quizás lo podemos enseñar aquí. Entonces, para la concentración o la ley solamente hay un factor 10, nada más. Y se ve que hay una correlación muy buena entre el tonelaje de metal y el tonelaje de la mena. Y eso nos dice que, por supuesto, la concentración de metales en el fluido hidrotermal y la eficacia de la precipitación de esos metales es tan importante, pero solamente contribuyen a hacer una variación de la concentración y del tonelaje de metal de un factor 10, nada más. No pueden explicar el factor 100.000 que existe en la variabilidad del tamaño de los yacimientos. Por eso, podemos decir con estos datos, que está muy simple, que el volumen del fluido hidrotermal efectivo, eficiente, eso es lo que es importante. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué hay volúmenes importantes y por qué hay volúmenes mucho más pequeños? ¿Y qué es la definición de este fluido eficiente? ¿Cómo podemos definirlo? Ya podemos hacer la hipótesis que este fluido efectivo
está proporcionado con el volumen de la fuente o de las fuentes y de metales y el volumen del fluido hidrotermal, por supuesto. Y también está proporcionado con la duración y la estabilidad del flujo de fluido de manera enfocada. En esta presentación voy a hablar varias veces de datos de geocronología, de dataciones. Entonces, solamente para clarificar las cosas, le quiero mostrar aquí dos técnicos o dos tipos de técnicos que utilizamos para hacer esas dataciones de yacimientos. Hay una clase de métodos que usa el láser y CPMS, que da un montón de datos en muy poco tiempo, y cada una de estas barras aquí, de estas barras verticales, es un punto de dato con una incertidumbre que se ve aquí por esta casi de 2 millones de años, en este caso para zircones eocenos. Y de costumbre hacemos un por medio de este grupo de datos para dar una edad de esta roca magmática, que aquí está a 34 millones de años. Pero eso no es muy preciso. Es muy importante para el mapeo geológico, pero para entender los procesos magmáticos no es suficiente, porque los procesos magmáticos ocurren a escalas temporales que están mucho más cortos. Y por eso tenemos otros métodos de investigación, de dataciones, que se hacen por el TIMS. Y también cada una de estas barritas a la derecha es una datación de un zircón, y que se ve que está mucho más precisa, pero también mucho más exacta que las por el láser. Y muchas veces interpretamos, en el caso de rocas magmáticas, la edad del último zircón, lo que está en rojo aquí, como la edad de enfriamiento final del magma, y que en este caso está 34 millones de años. Y por eso creo que necesitamos invertir mayormente en dataciones mucho más precisas que lo que hemos hecho o que todavía se hacen en muchos laboratorios del mundo. Bueno, en la primera parte de esta charla voy a enfocarme en porfirio de cobre, y en la segunda parte voy a presentar unos nuevos datos de yacimientos de tipo MBT. Y ya me imagino que muchos de ellos ya conocen cómo se forman porfirio de cobre. Se forman cuando un sistema magmático desgasifica fluidos magmáticos que ya contienen el azufre, ya contienen los metales, y que esos fluidos magmáticos se enfocan en una parte arriba de la cámara magmática, donde ya se emplazó un dique porfirítico, y con el enfriamiento de este fluido, esta roca que está aquí abajo, que es una roca porfirítica, se transforma en una roca llena de vetas, alterada y mineralizada. Lamentablemente, si nosotros, yo por supuesto, me gustaría conocer algo de la fuente, pero cuando se ve un yacimiento en superficie, nunca podemos identificar la fuente, que se ubica a 2-5 kilómetros de profundidad. No tenemos acceso a eso. Y cuando vemos un plutón que aflora, no podemos ver el porfirio de cobre porque ya está erosionado, por supuesto. Entonces tenemos que imaginar métodos indirectos para conocer algo de esta fuente, de este plutón en profundidad, que está la fuente de este yacimiento, de esos metales. Y este método quizás lo podemos encontrar con geocronología. Esos son datos del porfirio de cobre debajo de la Lumbrera, en Argentina, que es un yacimiento importante, muy conocido por supuesto, pero que al final solamente contiene 3 millones de toneladas de cobre. Y se han identificado cuatro pórfidos aquí, 2 que están sin o premineralización, el EP3 y P2, y 2 que están postmineralización, el EP3 y P4. Y
con dataciones de alta precisión que se hizo en Zúrigo hace unos años, pusieron ver que entre el P2, que está el inicio de la mineralización, y el LP3, que no está mineralizado, que está post-mineral, hay una escala temporal solamente de 29.000 años, lo que está muy corto. Pero eso es un yacimiento pequeño. Ahora hemos trabajando en el distrito Chuquicamata y le voy a enseñar datos de Chuquicamata a sí mismo, donde hay varios pórfidos, pero que todos están ante o sin mineralización, no hay postmineralización. Así no podemos usar los zircon, pero podemos usar dataciones de alta precisión en molibdenita por reino osmio. Y lo que se ve aquí, abajo en este cuadro amarillo, son los datos de molibdenita que sugieren una duración del episodio de mineralización de 1.5 millón de años. Mucho más amplio que para abajo de la lumbrera, pero al mismo tiempo hay un montón más de cobre en este yacimiento. Hay más de 100.000 toneladas de cobre y también mucho moli. Entonces, se parece que la duración del episodio hidrotermal está proporcionado posiblemente con el tamaño del yacimiento y potencialmente en el tamaño de la fuente. Eso es un diagrama que en el axo X muestra el volumen, el flujo magmático en kilómetros cúbicos por año y en el axo Y hay el volumen de magma. En la zona azul, cuando el magma se emplaza muy despacito, es donde encontramos plutones que no están fértiles, con nada adentro. Por el otro lado, a la derecha, en azul, es donde el flujo magmático está muy intenso y tan intenso que el magma no se puede acumular y siempre hay erupciones volcánicas. Y por el medio, en verde, se encuentran a veces plutones, a veces erupciones volcánicas, pero también pórfidos de cobre. Y aquí hay una compilación de escala temporal, de duración del episodio hidrotermal en varios pórfidos de cobre. Bajo de la lumbrera está aquí abajo y sugiere un tamaño, un volumen de magma más o menos de unos 10 o 50 kilómetros cúbicos de magma y se forma en muy poco tiempo. Y encima hay Chuquicamata, con una duración mucho más amplia de como más de 1 millón de años y que sugiere un volumen de magma gigante de más de unos miles de kilómetros cúbicos de magma. Y hay varios yacimientos intermedios y que siempre sugieren que el tamaño del yacimiento está proporcionado a la duración del episodio hidrotermal, pero también al volumen de la fuente magmática. Y estamos añadiendo otros puntos en este diagrama para identificar la sistemática en otros pórfidos del mundo. Pero lo que se observa también es que en varios distritos, al final, por ejemplo, en el distrito de Yerington, en los Estados Unidos, el plutón que está eficiente en formando pórfidos de cobre no está el más amplio, está a veces el más pequeño, y que hay un gran volumen de magmatismo precursor que no está fértil. Y por eso podemos hacer la hipótesis que quizás el plutón efectivo, el volumen de magma efectivo, se observa que es solamente una fracción del sistema magmático, pero también que puede ser que no está asociado a erupciones volcánicas y también que este plutón está en capacidad de enfocar los fluidos en un punto arriba del sistema magmático. Y eso no es trivial, eso no es una cosa fácil necesariamente. Eso es un diagrama que Massimo ya enseñó, que hace la comparación entre 3 escalas temporales. La escala temporal de la inyección de magma, el flujo magmático,
la escala temporal de deformación de la corteza y la escala temporal del enfriamiento del magma. Y lo importante ocurre en este axo, en la Y, donde hace una comparación de la escala temporal de deformación de la corteza y de la escala temporal de la inyección de magma del flujo magmático. Porque si la corteza no se deforma muy bien o demora demasiado para deformarse, va a romperse y va a empezar una erupción volcánica. Sin embargo, si la escala temporal de deformación de la corteza está mucho más corta que la escala temporal de inyección de magma, la corteza puede deformarse y hacer el espacio para nuevos pulsos de magma y así crecer una cámara magmática que podría ser la fuente de esos fluidos que forman pórfidos de cobre. Y lo que podemos proponer es que este magmatismo precursor potencialmente es un magmatismo que ocurre en una corteza fría al inicio, pero durante millones de años, poco a poco, la corteza superior se está calentando y está evolucionando al nivel termomecánico para facilitar el emplazamiento de volúmenes de magma y el crecimiento de una cámara magmática, a veces gigante, como en el caso de Chuquicamata. Y por eso creo que, por esta consideración, el magmatismo precursor no es, aunque no está fértil, es una parte muy importante del sistema. Que sin magmatismo precursor, sin medido de calentar o de precalentar la corteza, no se puede emplazar, no se puede formar pórfidos de cobre. Okay. Eso es, ahora voy a un otro tema, cómo los fluidos se enfocan en una cámara magmática. Otra vez, eso no es algo que está fácil. Está un poco complicado y eso es un resultado de un modelamiento que han hecho. En negro aquí está la cámara magmática que se emplaza en la corteza superior y el color de esos puntitos enseñan el flujo de fluido al punto local. Por supuesto, en la corteza hay fluidos de cuenca o fluidos meteóricos. Y vamos a ver los fluidos que salen de esta cámara magmática y cómo salen de esta cámara magmática. Por favor, empieza el vídeo. ¿Funciona? ¿Funciona? Sí. Vemos que al inicio los fluidos sacan por todos lados de la cámara magmática, pero que a un punto aquí el fluido se está enfocado y que estará enfocado hasta el enfriamiento total de la cámara magmática. Y eso está muy importante, es decir, que al inicio, durante unos 20.000, 30.000 años en este modelo, tenemos que pensar que todos los modelos son falsos, pero solamente unos están útiles. Y quizás la escala temporal no es tan cierta, pero creo que este modelo nos informa mucho. Que al inicio los fluidos se van por todos lados, pero que a un punto el sistema se autoorganiza para enfocar todos los fluidos que están decasificando de esta cámara magmática hacia un puntito donde potencialmente se puede formar el pórfido de cobre.